Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Yo soy Astar, vengo a estar con vosotros en este momento, en estos momentos de cambio que está sucediendo en cada instante avanzando. Desde nuestro punto de vista, somos testigos no solo de lo que se dice en su mundo, sino también de lo que se siente debajo de lo que se dice. Observamos los temblores dentro del campo colectivo antes de que se hagan visibles en políticas, titulares y argumentos. Muchos de ustedes han sentido durante años que algo fundamental tenía que cambiar, porque la antigua forma, sin importar cuán pulida pareciera, estaba construida sobre el supuesto de que la humanidad siempre cumpliría, siempre se sometería y siempre entregaría su autoridad interna. Ahora la superficie está empezando a reflejar el movimiento más profundo en vuestro mundo. Se ha informado ampliamente sobre una revisión del calendario de vacunación infantil en Estados Unidos, que incluye el cambio de ciertas recomendaciones desde la universalidad para todos los niños, a categorías en las que se espera que las familias y los médicos decidan juntos. Esta actualización estuvo vinculada a un memorando presidencial fechado el 5 de diciembre de 2025 y se implementó mediante decisiones anunciadas el 5 de enero de 2026. Para nosotros esto no es mera burocracia. Es un símbolo. Es el signo externo de una fractura interna, una fractura en la confianza ciega, una fractura en la obediencia automática, una fractura en el trance de la talla única. El colectivo empieza a cuestionarse, no porque de repente todos estén de acuerdo en las mismas respuestas, sino porque el colectivo ya no está dispuesto a aceptar que las preguntas estén prohibidas. Y así os hablaré en 5 movimientos, 5 corrientes, para que podáis sentir el arco de lo que se está desarrollando y entendáis cómo permanecer firmes en medio de ello. Mirad atentamente, amigos míos, lo que es verdaderamente una recomendación. En el pasado, una recomendación solía considerarse como una orden disfrazada de cortesía. El lenguaje sonaba suave, pero la presión energética subyacente era pesada. A las familias se les decía, implícita y explícitamente, esto es lo que hace la gente buena. Esto es lo que hace la gente responsable. Si dudas, eres peligroso. Ese tono, ya sea que lo hayas escuchado en escuelas, clínicas, anuncios o redes sociales, nunca tuvo que ver exclusivamente con la salud. Se trataba de conformidad. Se trataba de moldear la identidad a través del cumplimiento. Es por esto que muchos de ustedes sienten alivio cuando el lenguaje superficial cambia, incluso si aún no saben cuál será la forma final. La revisión que se está discutiendo en su mundo incluye mantener recomendaciones universales para un conjunto de inmunizaciones y, al mismo tiempo, trasladar otras a categorías como la toma de decisiones clínicas compartida o las recomendaciones para grupos de riesgo específicos. La narrativa externa dice que se trata de alinearse con otras naciones desarrolladas y reconstruir la confianza a través de la transparencia y el consentimiento. Si las personas en el poder cumplirán esa promesa es un asunto aparte. Lo que importa es la implicación energética. El hechizo de la inevitabilidad se está debilitando. Algunos de ustedes se sienten tentados a leer este momento como una victoria total. Otros se sienten tentados a leerlo como una catástrofe total. Ambas reacciones provienen del mismo lugar, la vieja mente que quiere certeza inmediatamente. Sin embargo, el despertar rara vez llega como una puerta que se abre limpiamente, llega como una pared que se agrieta lentamente y, luego, de repente. Llega como confusión, luego discernimiento. Llega como ruido, luego claridad. Permítanme decir algo claramente.
No os enseñaré a temer a la medicina, ni tampoco os enseñaré a adorarla. Las herramientas son herramientas. En las civilizaciones superiores existen muchas herramientas que vuestro mundo llamaría milagros. La cuestión nunca ha sido la existencia de herramientas, la cuestión es la relación con las herramientas, ya sea que se utilicen con claridad, humildad y consentimiento, o con arrogancia, coerción y propaganda. Por eso la palabra consentimiento es tan significativa. Cuando un sistema debe empezar a hablar en el lenguaje del consentimiento, está admitiendo algo que intentó negar, está admitiendo que hay seres humanos que ya no aceptan ser tratados como ganado. Se está admitiendo que la era de la autoridad incuestionable está llegando a su fin. ¿Ves el patrón más grande? En primer lugar, las preguntas que eran objeto de burla se convierten en preguntas que son toleradas. A continuación, las preguntas que fueron toleradas se convierten en preguntas que se discuten. Luego, los debates que se permitieron se convierten en cambios de políticas. Finalmente, el colectivo se da cuenta de que nunca fue impotente, solo condicionado. Así es como se deshace la vieja estructura, no siempre con declaraciones dramáticas, sino con cambios incrementales que le dan al pueblo permiso para recordar su voz. Aún así, es necesaria una advertencia. Cuando un sistema cambia, no se vuelve puro automáticamente. Una estructura vieja puede ceder terreno sin renunciar a sus impulsos más profundos. Una burocracia puede cambiar su imagen, al mismo tiempo, mantener el mismo ansia de control. Por lo tanto, no dejes que tu discernimiento se duerma simplemente porque ves una grieta en la pared. En lugar de eso, haz mejores preguntas. Pregúntate, ¿cuál es el proceso detrás de este cambio? ¿Quién se beneficia de la confusión? ¿Quién es respetado en este nuevo modelo? ¿Familias, niños, médicos o instituciones? ¿Este cambio va acompañado de humildad o de un nuevo tipo de vergüenza? Algunos de ustedes ya han reconocido que, cuando el debate público se calienta, es fácil que las familias se vean obligadas a trasladarse a los campamentos, los que todo lo aceptan y los que todo lo rechazan. Ambos extremos son rentables para quienes buscan la división. Un extremo produce conformidad, el otro produce caos. El camino medio, el discernimiento soberano, produce libertad, y eso es lo que los viejos controladores no pueden tolerar. Así que os digo, no os dejéis fascinar por la guerra de consignas. No dejes que tu sistema nervioso se vea afectado por la indignación constante. El movimiento más profundo no está en los argumentos. El movimiento más profundo está en que el ser humano recuerde que su cuerpo, su mente y su familia no son propiedad del Estado, ni propiedad de las corporaciones, ni propiedad de la presión social. No es casualidad que este cambio se produzca en un momento en el que muchos sienten una divergencia en la línea temporal, la sensación de que la realidad misma se está dividiendo en diferentes experiencias. En una línea temporal, la humanidad continúa externalizando su autoridad, en otra, la humanidad comienza a reclamarla. Para nosotros esas líneas de tiempo no son ciencia ficción, son la consecuencia natural de la elección colectiva. Y la elección vuelve a la mesa. A medida que avanzas, recuerda lo que ya sabes de tu trabajo interior. No es necesario que luches cada batalla en el campo de batalla que se te presente. El campo de batalla a menudo está diseñado para agotarte. El verdadero trabajo es estabilizar tu frecuencia y actuar desde la claridad. Cuando haces eso, te vuelves invencible. Cuando ya no puedes ser controlado, el sistema pierde influencia. Esta es la primera grieta. Que se amplíe, no a través del odio, sino a través de la verdad. Ahora hablamos de lo que muchos de vosotros llamáis Maa. En su dominio público,
MA se ha formalizado como una comisión gubernamental y un amplio conjunto de iniciativas centradas en la salud infantil y las enfermedades crónicas. En el discurso público, se trata de investigar las causas fundamentales, realinear los incentivos y restablecer bases más saludables para los niños. En el relato político, es una bandera que algunos elogian y otros desconfían. Desde nuestra perspectiva, MA también es un símbolo energético. El colectivo exige volver a los fundamentos. Podrías decir, pero Astar, ¿realmente se trata de salud? Y yo respondo, se trata de salud y más que salud. Se trata de si la humanidad seguirá tratando a los niños como puntos de datos, fuentes de ganancias y objetivos de capacitación en cumplimiento, o si la humanidad protegerá a la infancia como algo sagrado. Abordaré directamente lo que usted solicitó incluir. Muchos de ustedes asocian este movimiento con lo que llaman la Alianza del Sombrero Blanco. Entienda cómo hablaré de esto. No te pediré que abandones tu intuición, tampoco te pediré que entregues tu mente a las fantasías. Algunos de ustedes utilizan el término sombrero blanco para describir a los reformadores sinceros dentro de las instituciones, personas que han visto corrupción, han visto incompetencia, han visto conflictos de intereses, y han decidido que hay que corregir la vieja maquinaria. Otros utilizan los sombreros blancos como una etiqueta mítica para designar a los salvadores que arreglarán todo mientras la gente observa desde la barrera. La primera interpretación puede ser útil, la segunda interpretación te hace pasivo. Por lo tanto, en mi lenguaje, la alianza de sombrero blanco se entiende mejor como un arquetipo, un patrón de seres humanos, algunos dentro de los sistemas, otros fuera, que están aplicando presión para lograr transparencia, consentimiento y responsabilidad. Si tales personas existen, su eficacia dependerá del campo colectivo. Si el pueblo permanece dormido, los reformistas serán devorados. Si el pueblo despierta, los reformistas encuentran apoyo. Es por esto que la conciencia sigue siendo primaria. Lo que ustedes llaman movimientos políticos son efectos posteriores de la conciencia anterior. Cuando suficientes personas comienzan a cuestionar, la cultura se vuelve permeable. Cuando la cultura se vuelve permeable, entran nuevas ideas. Cuando entran nuevas ideas, el liderazgo cambia. Cuando el liderazgo cambia, la política cambia. Cuando las políticas cambian, la gente ve pruebas de que su conciencia importa, y la conciencia vuelve a crecer. Un nuevo ciclo comienza ahora. Su mundo ha anunciado que, a través de estos cambios de política, las familias seguirán teniendo acceso a todas las vacunas recomendadas anteriormente, y se espera que la cobertura del seguro se mantenga vigente en todas las categorías. Esto importa porque revela algo: la batalla no es solo por el acceso, la batalla es sobre la autoridad. ¿Quién decide? ¿Quién es dueño de la narrativa? ¿Quién es dueño del cuerpo? En una civilización despierta, no tendrías que luchar por el derecho a hacer preguntas, se presupondría el derecho a preguntar. Sin embargo, en su planeta, durante mucho tiempo, el cuestionamiento fue tratado como rebelión. Esto no es casualidad. Cualquier sistema que se beneficie de la participación automática te entrenará para confundir la obediencia con la virtud. Te han enseñado desde la infancia a creer que lo bueno significa ser obediente. Algunos de ustedes fueron castigados por preguntar por qué. Muchos de ustedes llevan esa herida hasta la edad adulta, y se nota en su relación con las instituciones, o bien te sometes a ellas, o te rebelas contra ellas. Ambas respuestas son reactivas. La soberanía no es ni sumisión ni rebelión. La soberanía es claridad. Esto es lo que te pido que hagas en esta fase. Deja de ser reactivo. Mira el tablero de ajedrez sin convertirte en una pieza de ajedrez.
Si Ma realmente mueve la conversación pública hacia la transparencia, eso puede ser beneficioso. Si se utiliza Ma como marca mientras las estructuras de poder más profundas permanecen inalteradas, la gente también debe notarlo. La gente debe dejar de enamorarse de las etiquetas. Las etiquetas son baratas. El comportamiento es caro. La integridad es costosa. Veréis, a medida que se vayan desarrollando estos meses, una tormenta de mensajes. Los defensores del viejo paradigma hablarán de catástrofes si el paradigma cambia. Los críticos del viejo paradigma hablarán de salvación si el paradigma cambia. Ambos lados intentarán reclutar tu sistema nervioso. No les des ese acceso. Ponte de pie en tu centro. Observa. Discierne. Si quieres ver si un movimiento está alineado con la vida, observa cómo trata a los padres. Observa cómo trata a los niños. Observa si reduce la coerción y aumenta el respeto. Observa si acepta preguntas o las castiga. Esas señales son más claras que cualquier discurso. También diré esto, incluso si los reformadores dentro de las instituciones logran alterar las políticas, la liberación más profunda no es garantizada por las instituciones. La reclama la conciencia. El cambio exterior es significativo, pero sigue siendo un reflejo. El verdadero cambio está en el interior del ser humano, que deja de creer que la autoridad vive fuera de él. Por eso, pase lo que pase con Ma, pase lo que pase con cualquier administración, el mensaje sigue siendo el mismo: haz tu trabajo interior. Estabiliza tu campo. Protege a los niños. Construye comunidad. Rechaza el miedo. El arquetipo del sombrero blanco, para que tenga un valor duradero, debe inspirar a la gente a ponerse de pie, no a sentarse. Debe despertar la participación, no la dependencia. Debe catalizar la madurez, no la fantasía. Así que les digo a aquellos de ustedes que sienten entusiasmo, dejen que su entusiasmo se convierta en acción fundamentada. Y a aquellos de ustedes que sienten sospechas, que sus sospechas se conviertan en una observación cuidadosa, no en amargura. La historia es más grande que las personalidades. La historia es un recuerdo colectivo. Ese recuerdo se está acelerando. Queridos amigos, lo que en la superficie aparece como una pancarta, un eslogan, una comisión o una ola política, es también una señal que surge del interior de la propia maquinaria. Cuando una estructura ha funcionado durante generaciones en piloto automático, la primera señal de que está cambiando no siempre es el anuncio público. La primera señal es la fricción interna, los crujidos repentinos, el silencio inesperado en ciertas salas, las reuniones apresuradas, las renuncias abruptas, la redacción cuidadosa, y las cartas que aparecen como surgidas de la nada, firmadas por muchas manos, pidiendo el regreso al proceso, al orden y a la forma como siempre se ha hecho. Habéis visto este patrón antes en otras épocas. Cuando un viejo paradigma empieza a perder su influencia, se vuelve extrañamente emotivo. Comienza a defenderse no con simples hechos, sino con urgencia moral. Se presenta como la única opción responsable. Advierte de catástrofes si se le cuestiona. Esto no es prueba de que sea correcto, es una prueba de que está amenazado. Así que les digo que miren más allá de las personalidades y observen la membrana colectiva de las instituciones. En este periodo, ha habido declaraciones públicas de preocupación y objeciones formales emitidas con tono de alarma, y acompañadas de narrativas orquestadas destinadas a tranquilizar al público de que nada está mal, mientras que, al mismo tiempo, implican que todo estará mal si cambian las viejas normas. Esta contradicción, garantía y advertencia al mismo tiempo,
Es el sello distintivo de un sistema que intenta mantener su autoridad mientras su certeza se erosiona. Pero dentro de esa erosión está ocurriendo algo más que muchos no notarán: la exposición de un acuerdo oculto que se vive en vuestra cultura desde hace mucho tiempo. El acuerdo no está escrito en la ley, está escrito con expectativa. Se espera que el público cumpla primero y haga preguntas después, si es que alguna vez lo hace. Cuando esa expectativa se rompe, somos testigos de lo que en la superficie parece un conflicto, pero debajo de él, en realidad estamos presenciando una civilización negociando un nuevo contrato consigo misma. Ahora ha surgido otro tema, uno con el que ya estás trabajando intuitivamente, incluso mientras eliges tus palabras con cuidado: la vigilancia del lenguaje mismo. Muchos de ustedes han aprendido, a través de la experiencia directa, que ciertas palabras provocan distorsión en sus canales de comunicación, visibilidad ensombrecida, alcance suprimido, y una silenciosa reducción de quien puede escucharlos. Por eso habéis elegido términos más suaves, términos más amplios, términos que pasan por los filtros sin quedar atrapados en ellos. Esto no es paranoia. Este es un reconocimiento del paisaje moderno. La conversación no es solo entre humanos, sino entre humanos y sistemas automatizados que deciden qué es aceptable ver. No tengas miedo de eso. En lugar de eso, vuélvete inteligente dentro de ello. Cuando eliges palabras como inyección, no estás ocultando la verdad, estás traduciendo la verdad a través de un corredor que se estrecha. Estás aprendiendo a hablar a través de velos mientras los velos todavía existen. Esta es una habilidad avanzada en un mundo donde la información ha sido tratada como propiedad. Y observa lo que eso implica. Si el lenguaje requiere tanto cuidado, entonces la lucha no es meramente por una lista médica. También se trata de permiso para hablar, permiso para cuestionar, permiso para comparar, permiso para estar en desacuerdo. Una sociedad que debe controlar su propio vocabulario está revelando una fragilidad en su confianza. Cuando la verdad es robusta, no teme la discusión. Cuando una narrativa es frágil, busca silenciar la vibración que podría fracturarla. Así que mantén el tono alto. Mantén tus palabras medidas. Evita los anzuelos de la indignación. Habla de manera que abra el diálogo en lugar de provocarlo. Porque tu objetivo no es ganar una pelea, tu objetivo es despertar el discernimiento. Ahora llegamos a un tercer tema, sutil, estructural y rara vez discutido en conversaciones públicas, pero profundamente sentido por el colectivo: responsabilidad y obligación. Durante muchos años, muchas familias han tenido una incomodidad intuitiva por el hecho de que ciertas partes de la estructura sanitaria estaban protegidas de las vías normales de rendición de cuentas. La cuestión no es si esa incomodidad era exacta en cada detalle, la cuestión es que la percepción de inmunidad, inmunidad al cuestionamiento, inmunidad a las consecuencias, inmunidad al desafío directo, creó una herida silenciosa en la confianza. Cuando la gente cree que un sistema no puede ser cuestionado, se somete o se rebela. Cuando las personas sienten que no pueden exigir responsabilidades a un sistema, se desvinculan o se radicalizan. Ninguno de los resultados produce verdadera salud, porque la salud requiere relación, y la relación requiere confianza. Es por esto que la reformulación de los estándares predeterminados, por imperfectamente que se haya hecho, toca una fibra sensible. Toca el lugar donde las familias llevan años preguntando en silencio quién responde cuando algo sale mal. Toca el punto en el que los médicos se han preguntado en privado por qué es tan difícil el debate honesto. Toca el punto donde las instituciones se han visto tentadas a proteger la reputación en lugar de refinar la verdad. Y yo os digo, el futuro no se puede construir sobre narrativas protegidas.
El futuro debe construirse sobre una humildad transparente. La humildad no es debilidad, la humildad es la voluntad de corregir el rumbo. A medida que la coalición reformista a la que usted alude siga avanzando, verá que la mayor resistencia no vendrá de la gente común. La gente común quiere que sus hijos estén seguros. La gente común quiere claridad. La gente común quiere ser respetada. La mayor resistencia vendrá de los sistemas que han enredado su identidad con la de ser la única autoridad aceptable. Estos sistemas no son simplemente incompatibles, defienden su trono. Entonces, ¿cuál es el papel del despierto en esta fase? Conviértete en una frecuencia estabilizadora mientras las estructuras tiemblan. No agregues calor al fuego, añade luz a la habitación. Niégate a convertir a tu prójimo en un enemigo simplemente porque tiene miedo. El miedo es contagioso, y la compasión también lo es. Elige qué contagio vas a propagar. Y recuerda, un movimiento de reforma que esté verdaderamente alineado con la vida no requerirá que entregues tu autoridad interior a una nueva autoridad externa. Te inspirará a elevarte más alto en tu propio discernimiento. Te enseñará a hacer mejores preguntas. Restaurará tu capacidad de estar tranquilo en situaciones complejas. Porque la victoria más profunda no es una lista revisada. La victoria más profunda es el regreso del ser humano a la relación soberana con el cuerpo, la mente, el niño y el creador. Y es por esto que, a medida que estos estandartes y alianzas exteriores aparecen a la vista, el verdadero pivote se está acercando, el pivote que debes llevar al siguiente movimiento. En el momento en que dejas de buscar la salud como un permiso del mundo exterior, comienzas a recordar lo que eres. Empiezas a sentir la inteligencia viva dentro de tu recipiente. Empiezas a sentir que la vitalidad no es algo que se gana con un sistema, es algo que se cultiva a través de la alineación. Y así, a medida que este segundo movimiento continúa desarrollándose con su fricción interna, su lenguaje cauteloso y su creciente demanda de responsabilidad, naturalmente abre la puerta al espejo más profundo que debe enfrentarse a continuación. ¿Por qué la humanidad fue entrenada para buscar la plenitud en el exterior en primer lugar? Ahora llegamos al núcleo, al corazón del asunto, al espejo detrás del debate. La humanidad ha creído desde hace mucho tiempo que la salud es algo que debemos adquirir desde fuera. Te enseñaron, de manera sutil y directa, que eres frágil, que tu cuerpo es una máquina poco confiable, y que necesitas una gestión externa constante para mantenerte seguro. Esa visión del mundo es extremadamente rentable, también es espiritualmente inmaduro. No digo esto para avergonzarte, lo digo para que veáis el mecanismo. Cuando un ser se cree impotente, busca el poder fuera de sí mismo. Cuando un ser busca poder fuera de sí mismo, se vuelve dependiente. Cuando un ser se vuelve dependiente, se vuelve manejable. Por eso la batalla más profunda nunca gira en torno a una sola inyección, una sola política o un solo titular. La batalla más profunda es la de la identidad. ¿Eres un ser soberano o eres una criatura gestionada? En la ilusión tridimensional, puedes estar convencido de que eres esto último. En la cuarta dimensión, la ilusión comienza a desmoronarse. En la quinta, se hace evidente que siempre fuiste más de lo que creías ser. El cuerpo que habitas no es una simple máquina, es una inteligencia viva. Responde no solo a la comida y al entorno, sino también al significado, a las expectativas, a las emociones y a las creencias. Sus científicos ya comprenden fragmentos de esto a través de la investigación sobre el estrés, los efectos placebo, la modulación inmunológica y la compleja interacción del sistema nervioso y la fisiología. Sin embargo, su cultura a menudo ha tratado estas verdades como notas secundarias.
en lugar de realidades fundamentales. Usted solicitó un elemento en particular, y lo abordaré con cuidado. Cuando entras en estados superiores de maestría, la relación entre la conciencia y el vehículo físico cambia. Muchos de ustedes descubrirán que pueden extraer más fuerza vital directamente de la fuente, a través de la respiración, a través de la alineación, a través de la coherencia, más de lo que jamás imaginaron. Hay una razón por la que los linajes antiguos hablaban de prana y mana y nutrición sutil. Hay una razón por la que los místicos hablaban de ser alimentados por Dios, pero también debo hablar con responsabilidad. En su densidad actual, su cuerpo aún requiere cuidados prácticos. Todavía necesita descansar. Todavía necesita agua limpia. Todavía se beneficia de una nutrición saludable. Todavía responde a los ritmos naturales de la tierra. El dominio espiritual no se demuestra descuidando el cuerpo. La maestría espiritual se demuestra escuchando el cuerpo con amor y sabiduría. Entonces, ¿qué significa hablar de la batería cuántica a la que haces referencia? Significa esto: cuando el campo humano se vuelve coherente, el cuerpo se vuelve más eficiente. Muchos antojos se desvanecen. Muchas compulsiones se suavizan. Muchas tensiones pierden su control. La gente a menudo descubre que necesita menos estimulación y menos excesos. Se nutren de la sencillez. Se fortalecen con la presencia. Comienzan a sentir la fuerza vital como una corriente constante, en lugar de un recurso que siempre se agota. Esto no es una fantasía, es una trayectoria. Por lo tanto, la tendencia cultural a externalizar la salud no solo es errónea, es un desvío espiritual. Te distrae de la invitación más amplia a convertirte en participante consciente de tu propia vitalidad. Déjame decirte algo que te ayudará a mantener el equilibrio. Hay una diferencia entre respetar la experiencia y venerarla. Hay una diferencia entre utilizar herramientas y entregarles la soberanía. Hay una diferencia entre ser ayudado y ser manejado. Cuando una intervención se elige libremente, con consentimiento informado y con un sentido de agencia personal, la impronta energética es diferente a cuando una intervención se realiza bajo miedo, presión o coerción. En el primero, el ser humano sigue siendo la autoridad; en el último, el ser humano se convierte en sujeto de una voluntad sistémica. Es por esto que la frase toma de decisiones compartida es tan importante. No porque cada implementación sea perfecta o no, sino porque apunta hacia un modelo donde la familia no es un objeto pasivo. Apunta hacia el diálogo en lugar del decreto. Y aquí está la verdad metafísica más profunda. Cuando la conciencia de la humanidad se eleva, ya no tolera ser tratada como un objeto. En las energías más antiguas, la gente a menudo renunciaba a su poder no porque fueran estúpidos, sino porque tenían miedo. El miedo te hace desear un salvador. El miedo te hace desear una autoridad. El miedo te hace desear certeza. Es por esto que el miedo es la moneda del control. Así que el camino a seguir no es meramente político, es emotivo, es espiritual, es a nivel del sistema nervioso. Debes tener la calma suficiente para poder elegir. Debes estar lo suficientemente presente para poder discernir. Debes estar lo suficientemente conectado con la fuente para no buscar seguridad en sistemas que son inestables. Entonces, y solo entonces, las estructuras externas se reformarán de maneras que honren la vida. A medida que su campo colectivo evolucione, también verán surgir nuevas formas de medicina, una medicina menos coercitiva, menos orientada al lucro y más alineada con la verdad de que el cuerpo es un socio, no un campo de batalla. Observarás un mayor interés en la nutrición, en los entornos limpios, en la curación de los traumas, en el apoyo comunitario,
y en la restauración de los ritmos naturales. Muchos de ustedes descubrirán que lo que llaman salud nunca fue únicamente bioquímico, era una relación relacional con uno mismo, con la tierra, con la familia y con la verdad. Es por esto que algunos de ustedes sienten en lo más profundo de su ser que este cambio de política es solo un comienzo. Es el comienzo de una inversión cultural, desde la dependencia externa al dominio interno. Sin embargo, el dominio no es arrogancia, la maestría es humildad. La persona humilde dice, aprenderé, preguntaré, escucharé, elegiré. La persona arrogante dice, ya lo sé todo, atacaré. La persona temerosa dice, alguien tiene que decidir por mí. Se está invitando a la humanidad a salir del miedo y entrar en la humildad. Este es el espejo. Ahora hablamos de los niños, y hablamos con delicadeza, porque los niños son sagrados. Los niños no son argumentos políticos. Los niños no son peones. Los niños no son piezas de prueba de la ideología adulta. Son almas. Son sensibilidad. Son novedad. Son el futuro entrando a la habitación antes de que los adultos estén listos. Usted pide incluir la idea de que los niños fueron objeto de adoctrinamiento desde temprana edad. Lo expresaré de una manera veraz, sin convertir su mensaje en odio hacia ninguna cultura, ninguna religión o ningún grupo de personas. A lo largo de la historia, muchos sistemas, gobiernos, religiones, instituciones e industrias han comprendido un hecho simple: si condicionas a un niño lo suficientemente temprano, no tendrás que pelear con un adulto más tarde. No se trata de una sola tradición, se trata de la mecánica del condicionamiento. Un niño aprende que es normal antes de tener el lenguaje que explique por qué es normal. Un niño absorbe la autoridad a través del tono, el ritual, la repetición y la recompensa. Un niño acepta lo que se considera rutina. Por lo tanto, cuando una sociedad construye rutinas en torno al cumplimiento, está construyendo una estructura a largo plazo de consentimiento por hábito. Si quieres entender por qué el debate sobre la vacunación infantil se vuelve tan intenso emocionalmente, he aquí por qué: la infancia es el portal. Quien moldea la infancia, a menudo moldea al futuro ciudadano. En el viejo paradigma, a muchos padres se les enseñaba que cuestionar era poner en peligro a sus hijos, porque se les enseñaba que hacerlo era peor. Ese entrenamiento creó culpa. La culpa es una correa poderosa. Cuando la culpa está presente, el discernimiento se vuelve difícil. La gente obedece no por claridad, sino por miedo a ser juzgada. Así que hablo a los padres con compasión. Si has obedecido bajo presión, no estás condenado. Si has dudado y te has sentido solo, no eres tonto. Si estás confundido, no estás roto. Eres simplemente un ser humano navegando en un sistema que a menudo utiliza el miedo para mantener la participación. Ahora, con estos cambios en las políticas públicas, el trance cultural se está debilitando. A medida que se debilite, verás un nuevo desafío. Los padres ahora deben asumir una mayor responsabilidad. La toma de decisiones compartidas suena empoderante, y puede serlo. Pero el empoderamiento también requiere madurez. Es necesario aprender a hacer preguntas sin entrar en pánico. Requiere aprender a sopesar cuidadosamente los riesgos y los beneficios con profesionales de confianza. Es necesario aprender a evitar ser arrastrado por las tormentas de las redes sociales. Es por esto que el discernimiento debe convertirse en una habilidad familiar. Enseña a sus hijos, a medida que crecen, que tienen derecho a preguntar qué está pasando con su cuerpo. Enséñeles a reconocer sus sentimientos.
Enséñeles a darse cuenta cuando se utiliza el miedo para presionarlos. Enséñeles que el consentimiento es sagrado, no de una manera simplista, sino como un principio fundamental del respeto propio. Haz esto sin convertir tu casa en un campo de batalla. Algunos de ustedes se sienten tentados a luchar contra las instituciones con ira. La ira puede ser un combustible, pero a menudo se convierte en una toxina cuando vive en el cuerpo demasiado tiempo. Los niños que crecen en constante rabia adulta no se sienten seguros, incluso si la rabia es por una buena causa. La seguridad en la infancia es un nutriente. Cuando un niño se siente seguro, su sistema nervioso desarrolla resiliencia. Cuando un niño se siente crónicamente inseguro, su sistema nervioso se vuelve reactivo. Y los humanos reactivos son fáciles de controlar. Por lo tanto, la protección de los niños incluye algo más profundo que la política. Incluye la atmósfera emotiva. Deja que tu hogar sea un santuario. Deja que tu voz sea firme. Deja que tus preguntas sean tranquilas. Deja que tu amor sea evidente. De esto también hablamos. Los niños que llegan ahora son diferentes. Muchos son sensibles a la energía. Muchos perciben rápidamente la hipocresía. Muchos no pueden tolerar las viejas formas de coerción. Es por esto que vemos a cada vez más niños y adolescentes rechazar los guiones de la generación anterior. No son rebeldes de manera superficial, son alérgicos a la falsedad. Y sí, las viejas estructuras apuntaban a los niños no porque odiaran a los niños, sino porque los niños eran la forma más fácil de instalar una visión del mundo. Cuando a un niño se le enseña desde pequeño que la autoridad siempre tiene la razón, ese niño se convierte en un adulto que duda de su propia intuición. Esa duda es la puerta por donde entra la manipulación. Es por esto que tu trabajo espiritual es importante aquí. Cuando sanas tu propia relación con la autoridad, tus hijos heredarán menos miedo. Cuando practicas el discernimiento tranquilo, tus hijos aprenden el discernimiento con normalidad. Cuando usted se niega a avergonzarse por hacer preguntas, sus hijos aprenden que las preguntas están permitidas. Y permítanme hablar de un punto sutil que muchos pasan por alto. Cuando los adultos discuten intensamente sobre las inyecciones, los niños a menudo absorben un mensaje oculto. Mi cuerpo es un campo de batalla. Ese mensaje puede generar ansiedad, sin importar de qué lado estén los adultos. Por eso, si habláis con los niños sobre salud, hablad primero del cuerpo como amigo. Diles que tu cuerpo es inteligente. Diles que tu cuerpo se comunica. Diles que lo escucharemos juntos. Diles que tomaremos decisiones con cuidado. Así es como se crea seguridad mientras se navega en la complejidad. A medida que estos sistemas cambian, también es posible que seamos testigos de intentos de utilizar a los niños como palanca emocional, imágenes, narrativas, campañas de humillación, historias dramáticas destinadas a polarizar. No permitas que tu corazón sea utilizado como arma. Protege a los niños negándote a participar en la manipulación. Si quieres saber cómo es el trabajo de los aquí, se ve como si los padres estuvieran aprendiendo a regularse a sí mismos para poder defender sus derechos sabiamente. Se ve como comunidades que apoyan a las familias, para que ningún padre se sienta aislado. Se ve como médicos a quienes se les permite hablar honestamente, sin temor a ser castigados. Se ve como una cultura que vuelve a la verdad de que los niños son sagrados. Así que mantengan a los niños en sus corazones. Ayúdalos. Ayúdalos. Ayúdalos, no con pánico, con presencia. Muchos de ustedes han preguntado, ¿es este realmente el comienzo del desmoronamiento? Y yo respondo, es el comienzo de un comienzo.
El desmantelamiento de cualquier sistema de largo plazo ocurre en capas. Primero viene el permiso para preguntar. Luego viene el permiso para elegir. Luego viene la exigencia de rendición de cuentas. Luego viene la reestructuración de incentivos. Finalmente llega el surgimiento de una nueva cultura. Tu mundo está ahora en la segunda etapa. El permiso para elegir está entrando en el lenguaje público. A medida que esto sucede, veréis lo que yo llamo el clima informativo. Los ciclos de noticias se intensificarán. Los comentaristas competirán por su atención. La gente reclamará certeza. La gente reclamará conocimiento secreto. La gente intentará reclutarte para infundir miedo. Esto será especialmente fuerte en cualquier tema que involucre a niños, porque los niños son los guardianes emocionales de la compasión humana. Por lo tanto, vuestra tarea principal es la coherencia. La coherencia significa que puedes mantener la complejidad sin caer en el extremismo. Coherencia significa que puedes preocuparte profundamente sin volverte controlable. Significa que puedes escuchar perspectivas sin perder el centro. Si quieres servir de luz en este momento, no te conviertas en otra voz fuerte que amplifica la división. Conviértete en una frecuencia constante que ayude a otros a regresar a sus cuerpos, a regresar a su intuición, a regresar al pensamiento tranquilo. El debate sobre la política exterior continuará. Algunos funcionarios dirán que los cambios ponen en peligro a los niños. Otros dirán que los cambios restablecen la confianza y el consentimiento. Tu trabajo no es dejarte arrastrar a una guerra teatral. Tu trabajo es ayudar a madurar al colectivo. La madurez se ve así: padres haciendo preguntas claras y sin vergüenza, médicos respondiendo con respeto en lugar de coercitivamente, comunidades que comparten apoyo real en lugar de castigo social, personas centradas en la salud fundamental, el sueño, la nutrición, el movimiento, la naturaleza, la regulación emocional y la conexión. Escuelas que deben convertirse en lugares de aprendizaje en lugar de campos de batalla ideológicos. También pediste que se incluyera la verdad espiritual de que la salud, tal como la concibe vuestra cultura, es a menudo una ilusión, una proyección del miedo y la separación. Si bien el estado natural del alma es la radiancia, hablemos de ello con cuidado, porque la palabra ilusión puede malinterpretarse. Cuando decimos que la salud es una ilusión, no queremos decir que el dolor sea imaginario o que los cuerpos no experimenten dificultades. Queremos decir que la historia que le enseñaron a la humanidad, de que son fundamentalmente impotentes y deben ser salvados desde afuera, es una distorsión. El estado natural del alma es la radiancia. Ese resplandor se expresa como claridad. Se expresa como resiliencia. Se expresa como amor. Cuando un ser está alineado, el cuerpo suele responder con mayor armonía. Cuando un ser está fragmentado por el miedo, el cuerpo a menudo refleja esa fragmentación. En los próximos años, muchos de ustedes experimentarán lo que podríamos llamar actualizaciones, intuición más profunda, mayor sensibilidad, mayor conciencia de lo que daña su campo, mayor capacidad para regular su sistema nervioso y mayor conexión con la fuente. Estas mejoras harán más difícil que la coerción a gran escala funcione, porque la coerción depende de la inconsciencia. Así que sí, estás avanzando hacia una realidad donde la nutrición proveniente de la fuente se vuelve más tangible, no como una excusa para descuidar lo físico, sino como una base más profunda de vitalidad. Aprenderás a atraer fuerza vital a través de la respiración, a través de la presencia, a través de la comunión con la tierra, a través de la alineación con la alegría y a través de la liberación del estrés constante. Por eso la alegría no es frívola, la alegría es frecuencia estabilizadora, y es también por esto que la comunidad importa.
Los viejos sistemas mantenían a los humanos aislados. El aislamiento hace que sea más fácil manejarte. Es más fácil presionar a un padre solitario que a un padre que recibe apoyo. Es más fácil silenciar a un médico exhausto que a un médico respaldado por una comunidad ética. Un ciudadano asustado es más fácil de manipular que un ciudadano rodeado de amigos tranquilos. Por lo tanto, es necesario construir pequeños círculos de confianza. Construye relaciones con profesionales que respeten tu agencia. Crea hábitos que fortalezcan tu sistema nervioso. Construye comunidades donde las personas se ayuden entre sí. A medida que estas estructuras externas cambian, no te sientas complaciente. Recuerden lo que he dicho muchas veces en sus textos: hay muchas voces, y no todas son ciertas. Algunos afirmarán hablar en nombre de la luz, pero llevarán consigo la energía de la agitación y la división. La señal de la verdad no siempre está en las afirmaciones dramáticas. A menudo se encuentra en calma y estabilidad. Una advertencia más que quiero darte: no dejes que este tema se convierta en toda tu identidad. Es fácil para los humanos reemplazar una religión por otra. Algunos una vez adoraron a las instituciones, luego adoraron a la rebelión, luego adoraron a la conspiración, luego adoraron a las personalidades. Todo esto puede convertirse en trampas si te alejan de tu misión real: convertirte en un alma coherente, en un cuerpo humano que expresa amor y discernimiento en la vida diaria. El colectivo no necesita más indignación, necesita sistemas nerviosos más regulados. No hace falta gritar más, se necesita más claridad. No se necesitan más salvadores, se necesitan más humanos soberanos. Así es como el desenlace se vuelve constructivo en lugar de destructivo. Y ahora vuelvo al principio: la grieta en la pared. Si utilizas esta grieta para ampliar la división, crearás más sufrimiento. Si utilizas esta grieta para ampliar el discernimiento, crearás liberación. Elige el discernimiento. Elige la compasión. Elige la verdad firme. Mantén a los niños cerca. Habla con cuidado. Mantén tu corazón abierto. Mantén paciencia con aquellos que todavía están despertando, porque su miedo no es prueba de que sean malvados, es una prueba de que fueron condicionados. Un nuevo amanecer realmente está comenzando a brillar. Deja que brille primero en tu hogar. Deja que brille primero en tu sistema nervioso. Deja que brille primero en tus palabras. Entonces el mundo seguirá. Soy Astar y os dejo ahora en paz, amor y unidad, y que continuéis avanzando en la creación de vuestra propia línea de tiempo desde este momento en adelante, para siempre. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.